Hermanos, que el Señor les bendiga. Me da mucho gusto saludarles en esta tarde, casi noche, en el nombre del Señor Jesucristo y compartirles una reflexión basada en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6 y del versículo 5 al versículo 15. El tema es la oración del Padre Nuestro y el título es Señor, enséñanos a orar. Señor, gracias te damos por este día que nos has dado, por la oportunidad, Señor, de venir delante de tu presencia en oración para pedir tu dirección en esta reflexión. Toca mi mente, mis labios, Señor, mi corazón. Lléname de tu Santo Espíritu y úngela, Señor, tu palabra para que llegue, Señor, a aquellos corazones que en este día están diciendo, Señor, queremos oír tu santa palabra para que recibamos bendición. Yo me pongo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La oración del Padre Nuestro que encontramos aquí en el capítulo 6 del Evangelio Mateo está dentro del contexto del Sermón del Monte que el Señor predicó hace 2000 años y que está registrado en los capítulos 5, 6 y 7. La oración del Padre Nuestro surgió como resultado de que el Señor Jesucristo está orando con su Padre Celestial, y si hay algo que el Señor Jesús hizo en sus 3 años de ministerio es que Jesús era un hombre de oración. Y al terminar Jesús de hablar con su Padre Celestial, sus discípulos se acercan y le dicen al Señor, Señor, enséñanos a orar como Juan, hablando de Juan el Bautista, enseñó a orar a sus discípulos. Esta es una oración ejemplo, es muy sencilla, todos, la mayoría del cristianismo la conocemos, la repetimos en diferentes ocasiones, en los funerales, en acontecimientos especiales, tal vez en una boda, en una quinceañera, en un estudio bíblico, en nuestros devocionales personales también, porque tiene un gran significado, aunque dije es una oración sencilla, pero de una gran profundidad, donde el Señor nos enseña cómo hablar con nuestro Padre Celestial. Es una oración modelo porque no es única. Hay más oraciones que podemos encontrar en la palabra de Dios y lo más importante es la oración que cada cristiano pueda hacer al Señor, que salga del corazón. Algunos preguntan, hermano, pastor, ¿podemos decirla de memoria? No hay ningún problema con esta oración que está escrita o alguna que encontremos en un libro devocional o que usted la escriba pensándola, razonándola y especialmente que usted de corazón ponga palabras que tengan sentido, que adoren a Dios, que lo exalten, que hablemos de Él y obviamente al final de cada oración poner las peticiones personales o peticiones que tenemos en referencia a necesidades de otras personas. Entonces, lo importante es que vamos a decir esta oración del Padre Nuestro con entendimiento, con razonamiento. Como podemos ver en esta oración, hay 6 o 7 peticiones, de acuerdo en la manera en que usted desglose cada una de las subdivisiones que encontramos ahí. Yo encontré 7 o hice 7. Las primeras 4 tienen relación con Dios directamente y las 3 últimas es más relacionada con nosotros, los seres humanos, con nuestras necesidades personales y nuestra vida material, nuestras necesidades físicas, perdón, y necesidades espirituales. La oración, algunos han dicho que es una de las grandes fuentes espirituales que el cristiano tiene, una fuente de poder, así como reconocemos que tenemos una fuente en el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo es una fuente de poder. El poder de la sangre de Cristo también. La sangre de Cristo tiene poder. Pero refiriéndonos a la oración como gran fuente de poder,
El reverendo Juan Wesley mencionó este párrafo, esta frase. Dame 100 hombres que no le teman nada sino al pecado y que no deseen nada sino a Dios. Y no me importa si son ministros o albañiles. Dice, ellos harán temblar las puertas del infierno y establecerán el reino de la tierra, el reino de los cielos en la tierra. Y luego dice, Dios no hace nada sino en respuesta a la oración. Así es que yo creo que tenemos una gran herramienta espiritual cuando, cuando oramos. Lamentablemente, algunos también opinan que en algunos ámbitos religiosos la oración es como la cenicienta de la casa espiritual. Pero debemos hacer de la oración que ocupe un lugar de privilegio, primeramente en la vida de cada creyente y en la vida de nuestras congregaciones cristianas, no importa dónde se encuentren. Y el Señor dice, hablando de la oración, dando instrucciones de cómo debemos orar, cómo debemos acercarnos a nuestro Padre Celestial. Y Él dice, mas tú cuando ores, tú, no menciona nombre, cada uno de nosotros, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Yo no sé cuál es el lugar de oración que usted tiene. Para mí, la oficina pastoral o mi casa. Y en la casa usted puede decir, para mí es mi recámara, mi dormitorio, tal vez mi cuarto de costura, tal vez es mi taller ahí, o tal vez es su sala, no importa, pero es necesario tener un lugar de oración. Cierra la puerta, habla de la intimidad que usted necesita tener con Dios. Y ora a tu Padre que te escucha en secreto. Dios quiere tener intimidad con cada uno de sus hijos e hijas. Aunque reconocemos también, yo reconozco también que como iglesia debemos orar de una manera congregacional, reunirnos como hermanos y hermanas para orar en la iglesia o en algún otro lugar, pero que un grupo de hermanos podamos reunirnos y orar. O de la manera que se pueda. En este momento podemos hacer oración a través de los medios de comunicación. No, o como es, tenemos muchas opciones todavía para poder hablar a Dios congregacionalmente y también de manera individual. Y orando, dice el Señor, no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Yo acepto que podemos decir una oración escrita o una oración que hemos aprendido de memoria, pero que la hacemos con entendimiento, razonando, pensando cada palabra que estamos diciéndole a Dios y cada petición. Pero decir el Padre Nuestro una vez, dos veces, tres veces y así de una manera continua, hermanos, el Padre Nuestro no es una oración mágica. Es un modelo de cómo podemos acercarnos al Padre Celestial y adorarle, tener una comunión íntima con Él y también derramar nuestro corazón delante de su trono de gracia y misericordia. No hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad. Mire, hermanos, desde antes que nosotros nos acerquemos, nos arrodillemos, nos postremos y derramemos nuestro corazón a Dios en llanto, en súplica, en alabanza, poniendo nuestras necesidades, el Señor ya sabe qué es lo que usted le va a decir. Yo y usted, nosotros como cristianos, somos los que tenemos la necesidad de hablar con Dios y vamos a ser los bendecidos. Porque el Señor, siempre que vamos a su presencia, siempre vamos a salir con una bendición. Y una de ellas es paz en el corazón y paz en nuestra mente y la esperanza de que el Señor va a responder a cada necesidad. Vosotros pues oraréis así, por ejemplo. Esa es una manera de orar, nos está diciendo el Señor. Padre nuestro que estáis en los cielos. Un reconocimiento que nuestro Padre Celestial tiene su morada en las alturas
Y desde ahí Él gobierna toda la creación, todo el universo. Como dijo el apóstol Pablo, que en algún momento Él no sabía si en el cuerpo o fuera de Él subió hasta el tercer cielo, hasta la misma presencia de Dios. Solamente el lugar de residencia eterno de nuestro Señor nos indica que Él es alto y sublime y no hay otro Dios como Él. Eso es digno de alabanza, el reconocer quién es Dios, qué significa para nosotros. Santificado sea tu nombre. Dios es eternamente santo en todo el sentido de la palabra. Dios es santo, Dios es perfecto, no hay pecado en Él y su naturaleza santa nos ha sido dada a nosotros a través de la persona de Cristo, a través de su crucifixión, muerte, sepultura y resurrección. Y ahora, en esta etapa que estamos los cristianos, gozando de la gracia santificante, el Señor nos dice, sed pues vosotros santos, como vuestro Padre Celestial es santo. Dios es santo. Santificado sea tu nombre. Nos acordamos que los judíos no mencionaban el nombre de Jehová tal y como estaba escrito en las escrituras. Tuvieron que modificar el nombre porque para ellos solo el nombre de Dios, Jehová, era santo. Y ellos reconocían que no merecían que de su boca saliera el nombre de Jehová, porque ellos reconocían que eran pecadores igual que nosotros. Así es que el nombre del Señor es un nombre santo y que ocupa un lugar especial en toda la creación. No usaréis el nombre de Dios en vano. El nombre de Jehová, el nombre del Señor Jesucristo, el nombre del Espíritu Santo. Como muchas veces, a veces equivocadamente, se usa el nombre como una muletilla, como un estribillo. Venga tu reino, dice el versículo 10, venga tu reino. Y cuando yo leo venga tu reino, me hace recordar que hace 2000 años el Señor Jesucristo inicia su ministerio terrenal después de 30 años con estas palabras: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él vino a ofrecer a su pueblo Israel y a la humanidad el reino de los cielos. Y cada persona que le aceptaba a él como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el Verbo encarnado, y lo hacía su Señor, su Rey, en ese momento esa persona se hacía un súbdito del reino de Dios. En ese momento que la gracia justificante obraba en el corazón de esa persona y había esa unión con el Señor Jesucristo desde ahora y por la eternidad, por el sello del Espíritu Santo, cada cristiano es parte del reino de Dios y ahora somos responsables juntamente con el Espíritu Santo de continuar edificando el reino de Dios sobre la tierra. Venga tu reino, queremos que el reino de Dios se establezca y sabemos que un día el Señor Jesucristo vendrá de acuerdo a los tiempos del futuro, a nuestra escatología. El Señor vendrá al final de la tribulación y dice la escritura que establecerá su reino terrenal de 1000 años, un reino literal de 1000 años, donde dice que Él reinará como Rey de Reyes, Señor de Señores, y no permitirá el pecado. Y Él dijo hace 2000 años que oráramos para que el reino de Dios fuese establecido sobre la tierra. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cuando estas palabras que el Señor mencionó hace siglos se van a cumplir a cabalidad completo. Cuando usted y yo decimos el Padre Nuestro, estamos pensando en esas palabras
hágase tu voluntad. Señor, queremos que así como reinas en el cielo, así como hay una santidad, una perfección perfecta en tu cielo, donde cada vez, Señor, que tú hablas, Padre Celestial, Señor Jesús, Santo Espíritu, cada vez que tú hablas en el cielo, esa legión de ángeles santos, puros, arcángeles, serafines, hermanos, ellos hacen la voluntad perfecta de Dios en el cielo. No hay desobediencia, no hay pecado. Estamos pidiéndole a Dios en el Padre nuestro que así como en el cielo se hace la voluntad perfecta de Dios sin desobediencia, le estamos pidiendo, Señor, nosotros también queremos que aquí se haga la voluntad con la misma intensidad que tu palabra se cumple en el cielo. Señor, queremos que se cumpla aquí en la tierra. Muchas veces no pensamos cuando decimos el Padre Nuestro de memoria, o cuando tal vez usted lo lee de manera corrida, porque no es una oración mágica. Tenemos que pensar qué es lo que estamos pidiéndole a Dios cuando decimos el Padre Nuestro. A veces el Señor permite que sucedan cosas en este mundo que nos traen dolor. Y tal vez las personas le dicen, Señor, ¿dónde estás? ¿Es esta tu voluntad? ¿Por qué me has permitido que suceda tal cosa en mi vida? Miren, hermanos, la voluntad de Dios siempre es perfecta. No siempre vamos a entender la voluntad de Dios en el momento en que estamos pasando por una prueba. Pero debemos pedirle a Dios, Señor, ¿cuál es el propósito de esta prueba? ¿Cuál es el propósito de este sufrimiento? Señor, ¿qué área de mi vida estás tratando de mejorar? Después, Señor, de pasar por este fuego de prueba, dice Job, me saldré purificado como el oro. Hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Estas primeras peticiones están relacionadas con el Padre. Y las últimas tres, como ya lo mencioné, tienen que ver con nosotros. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es cierto que podemos estar pidiendo pan, literalmente un pedazo de pan, un bocado de pan. Pero en esta petición estamos pidiendo a Dios, Señor, por favor, suple nuestras necesidades, nuestro dinero o el dinero que necesitamos, la ropa, las medicinas, los alimentos. Y el Señor nos dice, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas, todas las demás cosas os serán añadidas. Porque el Señor Jesucristo dice que nuestro Padre Celestial sabe cuáles son nuestras necesidades. Danos el pan nuestro de cada día. Y damos gracias a Dios, hermanos y hermanas, porque cada día el Señor suple para nuestras necesidades. Pueden ser necesidades materiales, como ya la mencioné, o pueden ser aquellas necesidades emocionales, fortaleza emocional, que el Señor quite pensamientos de tristeza, de dolor, necesidades espirituales, que el Señor llene nuestra alma, llene nuestro espíritu, nos haga sentir su presencia en algún momento, cuando leemos la palabra, cuando oramos, cuando cantamos un himno, cuando escuchamos una predicación, cuando estamos ejerciendo los medios de gracia que el Señor nos ha provisto, cuando estamos celebrando la Santa Cena, cuando estamos en medio del sacramento del bautismo, cómo la presencia de Dios se manifiesta. Danos el pan nuestro de cada día. Y esta otra petición, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.
Otra petición que tal vez no se le presta la atención debida, porque esta petición, a como yo la miro, y por favor, hermano, léalo después también, o hermana, es una petición condicional. Dios vino a deshacer las obras del maligno, dice la Escritura, a deshacer las obras del maligno. Satanás vino para matar y destruir, pero el Señor Jesucristo vino a redimir el mundo. Nos vino a rescatar a nosotros. El Señor vino a cancelar el poder del pecado en la vida del cristiano. Por eso el apóstol Pablo dijo: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque el bien que quiero no hago, y el mal que no quiero, eso hago. Capítulo 7 de Romanos. Pero en el capítulo 8 podemos ver la victoria del apóstol Pablo sobre el poder del pecado, no que ya no pecara, no que ya no tuviera tentaciones, pero él dice: mas gracias sean dadas a Dios que me da la victoria por medio del Señor Jesucristo, porque Cristo venció el poder del pecado en la cruz del Calvario. Perdónanos nuestras deudas. El Señor, cuando la obra de gracia obró en nosotros, el Señor canceló el poder del pecado que nos condenaba en un eterno infierno. Sin embargo, en este proceso, donde la gracia santificante está obrando en nosotros, aún en esta carne tenemos lucha contra el pecado. Y por eso él dice: perdona nuestras deudas, porque el Señor presenta aquí el pecado como una deuda que debemos cancelar delante de él. ¿Y cómo la cancelamos? Con el poder de la sangre de Cristo. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, él cancela el pecado. Él nos limpia de todo pecado. Y Juan el apóstol dice: y si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Pero Dios no miente. Y Juan dice: y él es la propiciación de nuestros pecados. Y no solamente los nuestros, sino de todo el mundo. De aquel que pida perdón de corazón y acepte a Cristo como su Señor. Perdona nuestras deudas. Hermanos, Dios está dispuesto a perdonar al pecador. Dios ama al pecador. El Señor Jesús ama al pecador, pero no ama el pecado de su vida. Y luego esto es para nosotros, donde digo que es condicional. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Lo mira? Que es una petición condicional. O sea, lo que le estamos diciendo a Dios es esto, porque el Señor Jesucristo así nos lo está enseñando, que Dios va a perdonar nuestros pecados de acuerdo a la manera, a la intensidad con que nosotros perdonemos o perdonamos los pecados a aquellos que nos ofenden. Y usted dice: no, esa persona yo no la puedo perdonar. Ok, conforme a que tú no puedes perdonar a esa persona, usted le está diciendo al Señor: Señor, entonces no me perdones. Dios nos va a perdonar a nosotros de acuerdo a la manera en que nosotros perdonamos, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si usted no le perdona la deuda de pecado que otra persona tiene con usted, pues no espere que Dios perdone su pecado. Medite ese versículo. Es el versículo 12 del Evangelio de San Juan, capítulo 6. Y el último petición dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. O también esta palabra mal en el griego se traduce: líbranos del maligno. Y ya sabemos quién es el maligno: Satanás y sus demonios. Pero dice: y no nos metas en tentación. La palabra tentación también en el griego tiene otro significado, o se puede traducir de dos maneras: como tentación y como prueba. Entonces tenemos que entender que en la oración le estamos diciendo: Señor, no permitas que entre en una prueba. El Señor no nos mete en tentaciones, porque la Biblia dice que
que Dios no tienta a nadie, sino que de su misma naturaleza somos tentados. Pero sí podemos pedirle a Dios que nos libre de las tentaciones. Y aquel hombre hace muchos años, Martín Lutero, dijo, no podemos evitar que los pajarillos, o podemos evitar que los pajarillos hagan nido en la cabeza, pero no podemos evitar que vuelen sobre nuestra cabeza. No podemos evitar las tentaciones, pero podemos evitar que la tentación nos empuje a cometer un pecado. Líbranos del mal, pues obviamente el Señor está dispuesto a librarnos del poder de Satanás y sus demonios. Él dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir los dardos del enemigo, para que nos podamos mantener firmes y una vez pasada la prueba, mantenernos firmes, seguir firmes adelante. Y Pablo dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores en las regiones celestes, contra huestes espirituales de maldad. Así es que es una petición que el Señor dice que podemos hacer al Padre Celestial para que Él nos libre también del poder del maligno. Y termina esta oración cuando dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, tenemos una oración modelo, ejemplo. Pero el reto más grande es, esfuérzate y sé valiente en guardar la palabra y ser un hombre y una mujer de oración. Ore como dice el Señor aquí, en lo secreto, en la intimidad. Pero también yo le recomiendo, busque hermanos de su propia familia o hermanos de la iglesia donde usted se congrega. Ahora no podemos juntarnos en los templos o en otros lugares, pero podemos hacerlo por teléfono, por el celular, por los medios de comunicación. Hermanos, el mundo necesita que seamos sal y luz, y podemos hacerlo a través de la oración. Tome su teléfono, su celular, llame a personas que usted conoce que están enfermas, que estén pasando por pruebas, por momentos difíciles, pero no necesita solamente tener esa motivación. Simplemente llame a un hermano, a una hermana de su iglesia y dígale, mi hermano, te estoy llamando porque quiero que oremos juntos. Quiero unirme con usted en oración para adorar a nuestro Dios y para llevar las cargas de otros hermanos y hermanas y nuestras propias cargas. Que el Señor le bendiga y que esta oración del Padre Nuestro siga siendo una gran bendición y profundice en lo que el Señor dijo en esta oración modelo. Dios le bendiga.